El movimiento político Centro Democrático llama a la unidad sin líneas rojas. Hacemos un llamado a la conformación de un gran frente de unidad de partidos y movimientos políticos y colectivos sociales sin las llamadas líneas rojas que han impedido la posibilidad de sumar un consenso de actores de diferentes vertientes ideológicas. Consideramos que gran parte de los graves problemas por los que atraviesa el país obedecen a la baja capacidad de lograr acuerdos mínimos porque se ha gobernado con una visión excluyente y unipartidista. Este frente de unidad inclusivo que propone Centro Democrático debe ser el que acuerde quiénes lo representarán como binomio, analizando perfiles de manera técnica y política, deponiendo intereses personales de cualquiera de sus figuras representativas. Hace una invitación estando seguro que va a ser recibida muy bien por algunas personajes y contiendas políticas. Y para hablar sobre este tema que plantea Centro Democrático, tenemos al líder del movimiento, Jimmy Jairala, con quien vamos a, ahorita Leo lo va a poner en pantalla, y vamos a conversar sobre este y otros temas. Jimmy, bienvenido a Himno Nacional, qué gusto tenerte por acá una vez más. Muchas gracias, Noris, un gusto para mí más bien. Jimmy, unidad sin líneas rojas. Este llamado a la unidad es ya medio muletilla, realmente previo a escenas electorales, y hay que decirlo. Y tú, además de político y comunicador, también lo sabes, pero no se había escuchado este nuevo aderezo, que es el sin líneas rojas, porque siempre hay como muy marcada la cancha. ¿De qué se trata y por qué? Es que justamente ese ha sido el problema que ha impedido que se dé una unidad, porque, por ejemplo, aquí ha habido ya dos o tres llamados a esta unidad, ¿no? Pero esos dos o tres llamados han venido matizados con algo. Líneas rojas. Me uno contigo, contigo y contigo, pero con estos dos de acá no. Entonces ya comienza siendo un llamado excluyente. Consecuentemente, a mí me parece que debe ser una invitación sin el límite de las famosas líneas rojas que son un invento de los últimos años, para poder sentarnos a conversar como gente de centro que somos nosotros, puesto que tenemos claro que hay pensamiento valioso, no solo del centro hacia la izquierda, sino también del centro hacia la derecha. Y hay que comprender que en este momento es ideal un acercamiento, una coalición, porque vistas las encuestas, Noris, por ejemplo, te cito un ejemplo, entre el segundo de las encuestas y el tercero hay casi 20 puntos. Y hay otro bloque más de 30 puntos más o menos de personas que no están decididas, que dicen que no saben, que quieren otro candidato. Entonces, el abanico está completamente abierto y yo no le veo mayor sentido a llenar la papeleta de nombres de candidatos que alcancen 0,30%, 1%, sino más bien presentar una opción, un binomio, una opción interesante que pueda captar a todos esos ciudadanos que están dispersos sobre todo y que todavía no están pensando seriamente en qué opción elegir, porque además las que hay parece que les han gustado hasta ahora dos, pero el resto no, el resto todavía no pega, ¿no? Ok, pero entonces no es como un llamado al progresismo, como normalmente estaba llamándose hacia esta unidad, porque la derecha no hace llamados a la unidad. Pero los llamados de la unidad últimamente que se han escuchado es como del progresismo, del centro para la izquierda. Este planteamiento abre las posibilidades a cualquiera, o sea, hay un ceviche de todos, ¿o cómo? Bueno, sí, aunque suene como tú lo dices, Noris, es así, ¿no? Puesto que, de nuevo, es muy probable que confluyan, tú has nombrado a la Revolución Ciudadana, pero está también Centro Democrático, puede aparecer del lado del progresismo, por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo, puede aparecer el Partido Socialista, del lado del centro hacia la derecha, puede decir aquí estoy, suma, etcétera. Y es cuestión
de llegar a acuerdos mínimos. ¿Cuáles son estos acuerdos mínimos? Por ejemplo, entender que es necesario que el candidato salga de un consenso interno entre los partidos y movimientos que son parte de este frente. Pero Y es ese, posible de poner ese interés. O sea, ¿cómo? sí, ¿tú crees que sí es posible realmente que un partido deponga el interés de querer poner el candidato a presidente o vicepresidente? Bueno, es que es fácil. Para eso se inventaron las mediciones, ¿no? Y naturalmente, si el movimiento quiere ganar, el frente quiere ganar la elección, tiene que ser con el candidato candidato o candidata que tenga una mejor intención de voto. Entonces, a mí me parece que sí, que los que se sumen saben, porque está más o menos marcada la cancha, ¿no? Nadie viene imponiendo nada. Nosotros no hemos dicho, ok, vamos con Centro Democrático y el candidato soy yo. De ninguna manera, nadie puede venir a imponer candidaturas. Sí, cuando ya armemos el frente, allí sí comenzar a discutir cuáles son las opciones para el binomio, ¿no? Y además es muy importante entender que, por ejemplo, es necesario para lograr una mejor representatividad en la asamblea que se den cosas como la lista nacional tiene que ser única, tiene que ser unificada. Y Te iba a habrá preguntar. provincias, claro, una sola lista. Y habrá provincias, 4, 5, 6, donde a lo mejor tengamos que ir todos juntos. Y en otras donde no sea necesario. ¿Por qué? Porque el método permite que los movimientos y partidos no obligatoriamente tengan que ir juntos en todas las provincias. Es decir, puede el partido de la alianza que esté mejor posicionado, puede poner su uno o dos asambleístas y los otros de la alianza también pueden poner uno, por ejemplo. Okay. Entonces yo considero que si esto se conversa bien, es una interesante opción para ganar adeptos. Mira, sobre todo tenemos que entender una cosa. Del centro hacia la izquierda, si quieren sumarse y quieren ganar, tienen que asimilar gente que está del centro hacia la derecha. Tienen que sumar, porque del centro hacia la izquierda no hay que sumar, porque casi todos, si tú revisas, Noris, casi todos los candidatos son de esa tendencia hoy, salvo una excepción, porque que podría ser Henry Cucalón. Pero el resto, ¿de dónde vas a sacar los votos? De los indecisos y también del centro hacia la derecha. Así que yo veo la posibilidad seria de que se haga un frente, aunque suene difícil, sí, aunque suene complicado en este país donde Era somos tan egoístas, una pero lucha de egos ahí. sí, ese es el problema, que Quisiera ver esas conversaciones. cada partido dice, bueno, yo voy, pero mi candidato es el que va a la presidencia. O yo voy, pero si mínimo encabezo la lista nacional. Por ahí ya Exacto. comienzan los primeros roces, ¿no? Pero esperemos que eso no pase. Ahí tendremos que aplicar todo lo que hemos aprendido en el arte de conciliar, a ver si es que se logra conformar un frente así. Y este llamado ya ha tenido respuestas. Bueno, ha habido comentarios en redes, he recibido algunos mensajes de gente que quiere conversar. No estoy autorizado todavía para decirlo, pero sí ha habido respuestas y no solamente del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha también. Entonces vamos a ver qué pasa, porque también quiero creer que no son emociones del momento. Yo intuyo que la próxima semana vamos a tener algunas reuniones para empezar a ver la posibilidad de formar este frente y lo anunciaremos pues cuando ya estemos constituidos, que aclaro además que no es solamente para partidos y movimientos nacionales. Hay muchos movimientos de hecho que se están conformando que tienen una importante representación. Hay muchos movimientos sociales que tienen una importante representación y pueden querer su espacio. Entonces es cuestión de conversarlo, ¿no? Eso te iba a preguntar, Jimmy. ¿Tú no sientes que desde hace algunos años para acá se ha debilitado mucho, no sé por qué, tal vez, y tú ahí me puedes responder, pero se ha debilitado mucho como esta idea de estructura social, de organización social? Se ha desintegrado un poco y las organizaciones sociales que se han sentido bien utilizadas históricamente por los movimientos políticos ya
en las últimas elecciones para acá han tenido como menos participación activa. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer que las muchas organizaciones sociales han sido utilizadas. Entonces tú los ves en una elección con el partido A. El partido A los usó y los dejó en la mitad del camino. En la otra elección, los mismos están con el partido B, porque el partido A los trató mal, confían en el B. El B llega y también los deja sentados en la vereda. El problema está en que ya se les ha perdido el respeto a algunos partidos, a algunos movimientos, les han perdido el respeto a las organizaciones sociales. Y hay que reconocer también, porque seamos francos, hay una que otra organización social donde en realidad sus dirigentes se acomodan con el mejor postor. Y eso también no habla bien de algunas organizaciones sociales, pero hay muchos colectivos muy serios que lamentablemente han sido usados y que al final del camino se quedaron al costado y siguen buscando espacios, y siguen buscando liderazgos. Entonces están también invitados, por supuesto, a tocarnos la puerta para tratar de conformar este frente, ¿no? Claro, lo que pasa es que las organizaciones sociales, Jimmy, considero yo que siguen causas. O sea, por ejemplo, los animalistas, su causa son la defensa de los derechos de los animales. Las organizaciones sociales que defienden los derechos de los niños, su causa, los derechos de los niños. Las organizaciones sociales medioambientalistas o activistas del medio ambiente, medio ambiente. Entonces, un poco más allá del partido político, la tendencia política es la causa y quien me lo ofrezca, que va más o menos también con la nueva forma del electorado, ¿no? Y en ese sentido, este nuevo frente, ¿qué causas aglutinaría o llevaría adelante para poder aglutinar a todas, desde las organizaciones hasta el electorado? Recordemos que también, por ejemplo, hay muchos frentes de agricultores, de campesinos, que han sido generalmente los preteridos de muchos gobiernos, que también están allí y son generalmente los usados. Ellos son generalmente los usados. Las comunidades de agricultores, de campesinos de la costa, de la sierra y del oriente. Y a ver, yo diría que sería un error empezar a hablar de las causas porque ya más o menos sería, eso ya sería una especie de exclusión, ¿no? O sea, yo en este momento te digo, a ver, vamos a ponerlo como ejemplo. Yo creo que hay que convocar una asamblea constituyente. Y si ya digo esto, que es una especie, que es una causa, ya a lo mejor estoy excluyendo a algunas otras organizaciones que no están de acuerdo. Entonces eso hay que conversarlo. Por eso sé que es un camino difícil, sé que es un camino lleno de espinas, pero no pierdo la esperanza de que se logre finalmente consolidar un frente, porque ya hemos probado lo que ha pasado en los últimos años. Ya vimos lo que pasó con el gobierno de Lenín Moreno, que significó el rompimiento con la revolución. Ya vimos lo que pasó con el gobierno del señor Lazo, que fue unipartidista. Ya vimos lo que está pasando con el gobierno del señor Noboa, que también es unipartidista. Entonces, incluso hasta para analizar, para encontrar el perfil adecuado del candidato, ya no podemos seguir pensando, o sea, no podemos seguir teniendo pajaritos en la cabeza, ¿no? Que la juventud, la juventud está muy bien, pero la experiencia suma. La experiencia también es un elemento fundamental en el próximo presidente de la República. Ya hemos visto que no siempre la juventud es lo ideal. La juventud a veces hace que o que nos equivoquemos o hace que no tengamos esa experiencia, no tengamos ese equipo y ya vemos lo que está pasando en el país, ¿no? Estamos con números en rojo, con deuda externa de más de 80.000 millones de dólares, con un déficit de 7, 8.000 millones de dólares para este año, con unos servicios en muy mal estado, educación, salud, etcétera. Entonces ya estamos viendo. Entonces a mí me parece que es el momento de hacer una suerte de fusión entre la juventud y la experiencia, o al revés, la experiencia sobreponiéndose al tema solamente de la juventud para encontrar un perfil adecuado, digo, para el próximo binomio. Es que la juventud sin experiencia en la administración pública, sí, no es que sí puede, sí es un problema. Jimmy, Eso pasa factura. ¿y cuál crees que debería ser el perfil que el frente debería considerar? Sé que es una construcción que debe ser entre todos los que lo aglutinen,
Pero a partir de tu experiencia desde la política y también la comunicación con la realidad del país, ¿qué cosas sí o sí tiene que tener este nuevo mandatario? Yo creo que el nuevo mandatario tiene que tener, claro, tiene que tener en su hoja de vida, en su perfil, experiencia en la cosa pública, porque ya no tenemos tiempo para experimentar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, la, si el frente resuelve un tema como, por ejemplo, solicitar o trabajar en una moratoria de la deuda externa? Que, por ejemplo, sería una cosa que yo expondría, pero no como una obligación, como idea, porque hay que hacer una especie de tormenta de ideas entre todos los que estemos allí, ¿no? Y si llega nos equivocamos y elegimos a alguien que no maneja, no domina el tema económico, que es uno de los dos más graves que tiene el país, seguridad y economía. Resulta que en la mitad del camino se olvida de la moratoria o a lo mejor cree que es correcto, lo elige y en esos 5 años de moratoria, estoy dando un ejemplo, en lugar de poner la casa en orden, se dedica a farrearse la plata y no habrá servido nada por el que el efecto rebote al quinto año, cuando tengamos que ya pagar lo que, lo que nos obligan las entidades internacionales de crédito, el rebote es terrible. Entonces, esa moratoria tiene que ser entendida como la oportunidad que nos dan organismos internacionales para poder poner en orden la casa. Y por eso es fundamental que tenga experiencia. Tiene que ser alguien o por lo menos que sepamos que contamos con un equipo de gente con mucho conocimiento de la cosa pública, con un manejo del tema económico probado. Cosas de esas son las que se necesitan como perfil del próximo presidente de la República. Jimmy, ¿y qué quiere decir exactamente cuando nos referimos a conocimiento de la administración pública? Porque venimos de dos presidentes que en teoría saben hacer plata, porque son ricos, millonarios, y pensábamos que como ya no necesitaban más dinero, no iba a haber robo. Y bueno, ahí no se puede decir si robaron ellos, pero definitivamente pasó algo a su alrededor. Entonces, ¿qué realmente significa saber de administración pública? Tú lo has dicho, los dos antecesores no han tenido experiencia en la administración pública. Una cosa es la administración de lo privado y otra cosa es la administración de lo público. Es por eso que a veces a estas personas que no tienen ninguna experiencia en la cosa pública, resulta que terminan siendo envueltos por los mandos medios y tú ves que pasan los gobiernos y siguen en los mandos medios los mismos. Es por eso, digo yo, tiene que ser alguien que sí sepa y que no lo puedan engatusar porque tiene que venir, es mi apreciación del perfil que me preguntas a mí, tiene que tener un bagaje importante de experiencia en la cosa pública, O sea, porque que lo que haya viene, sido administrador público o servidor público en algún momento, o no es necesario eso. no necesariamente, bueno, para tener experiencia tienes que haber por lo menos trabajado en la función pública, o por lo menos tienes que tener un equipo que te garantice que puedas enfrentar uno de los dos problemas más graves, porque mira, Noris, la deuda externa es impagable. Hay gente a la que no le gusta decirlo, que sí, que cuidado, que los tenedores de bonos, que el mercado que se pone nervioso, que el riesgo país, pero hay que decirlo, la deuda externa es impagable. Y conversar de la necesidad de la moratoria es prudente. ¿Quiénes son los que se van a molestar? Los tenedores de bonos. Pero el resto significa que podemos renegociar o reperfilar, como dicen los técnicos, el 30% de la deuda. Eso es un alivio extraordinariamente grande para el país que le puede permitir respirar, porque el gran problema que tiene este país es que está lleno de necesidades y con una caja chica en soletas, con una caja fiscal, perdón, en soletas. En este momento, el 50% de la red vial está semi destruido. Y el propio ministro de Obras Públicas acaba de reconocer en una entrevista que le hice la semana pasada, el viernes,
que sí, que el tema está duro porque no hay liquidez para poder enfrentar todo esto, que han tenido que emplear los pocos recursos que tiene el gobierno en tratar de salvarnos de los apagones, en el tema eléctrico, etcétera. Entonces, caramba, no se puede administrar un país que genere tan poca plata y que además, invierta tan poco. Pues, aparte de generar poca plata, invierta y ejecute tan poco. Tenemos una ejecución del más o menos entre el 15 y el 16% del presupuesto del Estado, que no es nada. Eso significa que hay... Pero el presidente nos dijo la semana pasada que lo difícil, las decisiones difíciles las tomó al inicio, pero que ahora ya estamos mejor. Entonces es como que lo que a mí me confunde un poco, y te lo pregunto a ti, que has sido autoridad en su momento y ahora y eres político y también comunicador, a mí lo que me confunde un poco es qué data y qué número será que ve el presidente. Porque cuando uno entrevista a sus ministros, ellos mismos nos dicen que estamos en situaciones difíciles y que por eso no se puede invertir como se debe. Acabas de entrevistar hace poco al ministro Luque que aceptó que hay un problema. Pero tenemos un presidente diciéndonos que realmente las cosas ya ahora vamos a estar mucho mejor. Mira, lo que te puedo decir, Noris, es que a la gente de a pie no le interesan las cifras macroeconómicas. ¿De qué le sirve a una persona que trabaja para el día a día, que ha bajado el riesgo país 25 puntos? No le sirve para nada. ¿De qué le sirve que le digan que supuestamente pues ha aumentado el trabajo juvenil si tiene a sus hijos hace 2 años sin empleo? La gente lo que quiere es que le solucionen sus problemas. No le interesan las cifras macroeconómicas. La gente necesita llevar comida a su casa, necesita que cuando vaya a los hospitales públicos haya una buena atención, necesita que sus hijos puedan entrar a la universidad, porque ese es el primer problema. El problema no es que se gradúen, el problema es que tengan cupo en la universidad y luego que tengan acceso a fuentes de trabajo. Eso es lo que le interesa básicamente al ciudadano. Y por supuesto, le interesa que pueda salir a la calle y que no tenga miedo que en la esquina le peguen un tiro o que le roben. Entonces, al ciudadano, las cifras macroeconómicas ni lo convencen, a ver, no digo ni las cree, pero no es lo que les importe. La gente necesita resultados. Nos hemos hecho una sociedad resultadista y así es como calificamos nosotros o terminamos de calificar a nuestros mandatarios. Cuando no han podido satisfacer nuestras necesidades, no los reelegimos. Cuando sí lo han hecho, los premiamos. La reelección es un premio. Tenemos que entender esto. La reelección es un premio. Si el ciudadano de aquí a fin de año siente que con el manejo de las cifras macroeconómicas y lo mucho o poco que se haya hecho, el señor Noboa cumplió, pues lo reeligen. Pero si no, hay el espacio para otra candidatura, ojalá en un frente que haga posible además que no haya tantos nombres en la papeleta. Yo creo que ya ver una papeleta con 14 nombres o 13 nombres, caramba, no veo el momento adecuado para eso, ¿no? Y un debate de 14, 2 días tampoco. Imagínate tú. Jimmy, cuando hablas de moratoria, realmente para los que de economía no entendemos mucho, ¿a qué nos referimos y cómo eso le beneficiaría al ciudadano? Como dices, al ciudadano no le importa lo macro. Entonces, claro. Hablar de una Claro, tiene una moratoria, explicación. ¿en qué me beneficia a mí? Moratoria no es declaro la deuda nula y no te la pago. No, moratoria es decir a los organismos internacionales de crédito, que pueden ser hasta el 30% de la deuda, dame 5 años para poder reanudar los pagos. No, 5 años no te voy a pagar. O 5 años qué sé yo, te voy a pagar los intereses, pero no te voy a pagar el capital. Eso libera recursos y esos recursos, el Estado, el orden del que te hablaba, significa que van a poder invertir en obra pública, que van a poder invertir en educación, que van a poder invertir en salud, que le van a poder pagar al seguro lo que le deben, que les van a poder pagar a las dializadoras, que van a ponerse al día con los constructores, y eso dinamiza el mercado y eso significará que no habrá disparada de los precios
que se abran probablemente nuevas fuentes de empleo, que mejoren los servicios públicos. Eso gana el ciudadano. Por eso digo, tenemos que quitarle la soga que está apretando el cuello de la economía del Ecuador. Y ojo, no estoy diciendo que esta es una condición del frente. Esa es una posición mía que la tendremos que discutir con otros partidos que pueden tener otras visiones, ¿no? Con otras visiones. Pero yo considero que si esto sigue así, el próximo presidente va a tener problemas muy serios. El país se sigue endeudando. Acaban de anunciarnos que, aparte de los 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario, vamos a recibir 2.500 millones de dólares más. Sí, pero hay que pagarlos, ¿no? El problema es que la deuda se sigue inflando y la deuda se sigue inflando y eso termina finalmente pasándole la factura a los ciudadanos. Y en el tema del binomio, de la construcción del binomio, si algo nos ha enseñado Lenín Moreno y nos recordó Daniel Noboa con Verónica Batis y ese binomio, es que construir un binomio sí es importante, pese a que las funciones en este país del vicepresidente sean lo que le dé la gana de que sea al presidente. ¿Cómo crees que se debería construir el binomio? O sea, la figura de vicepresidente, indistintamente si es hombre o mujer, eso va a depender de quién se decida que sea el presidente en el frente, el representante. Pero, ¿qué características, más allá de la transparencia y la lealtad, que ya son valores, debería tener el binomio para que sea un aporte a la construcción de este proyecto político si llega a ser a liderar el país? Que las características, Noris, yo te diría que el candidato a presidente debe decir antes de la elección: mi compañero o compañera de fórmula, fulano o fulana de tal, va a tener esta y esta función. La candidata o candidato a vicepresidente tiene que concentrarse y prepararse y empezar a hablar en los foros en los que participe de las funciones que va a cumplir. El problema radica en que a veces ocurre que hay binomios donde los dos quieren hablar como presidentes. Entonces, esta división de funciones debe darse desde bastante antes de que se inicie el proceso electoral mismo. De modo que ahí hasta el propio ciudadano evalúa, ¿no? Este candidato a vicepresidente va a trabajar en salud, en educación. Me gusta este candidato a vicepresidente porque me está dando algunos insumos que me hacen pensar que va a mejorar la salud pública, que vamos a tener más acceso a la educación, etcétera, etcétera. Si usted le marca bien la cancha al vicepresidente, no tiene que haber problema, pero por supuesto, importante conocerlo. El problema, el drama de esta elección fue que el presidente de la República no conocía a la vicepresidenta, no la conocía. Apenas creo que habían hablado 2 o 3 veces y sabía de ella por un par de reuniones que tuvo en el Parlamento, en la comisión que presidía, pero nada más. ¿Por qué no hubo problemas con Borrero? Porque casi no tenía funciones. ¿Qué hacía el doctor Borrero? Algo en el tema de salud, pero Lazo no le dio más funciones. Entonces, Pero Turro también, pues no, porque aparte recibe sueldo y tiene toda una entidad ahí en funcionamiento sí, para nada. pero bueno, pero lo tuvo en una cajita y no se salió de esa cajita. Por eso siempre es bueno marcarles la cancha. ¿Qué va a hacer el compañero o compañera de fórmula del presidente? Esto y esto. Bueno, tú tienes que dedicarte a trabajar y hacer proyectos en estas 3 áreas que yo te voy a delegar. Entonces comienza un sinceramiento desde antes de que lleguen a Carondelet. Lleguen o no lleguen, nosotros tenemos que saber. Además, yo considero fundamental, ojalá prospere la idea de que antes de la elección, antes del debate inclusive, los candidatos presenten a su equipo. Y así sabemos quién va a ser el ministro de gobierno, quién va a ser el ministro de economía. Ah, no, pues este ministro es demasiado liberal, no me gusta. El de acá, bueno, este es un hombre de centro izquierda, sí, me gusta. El de acá no me gusta porque es libertario, este está en la línea de mi ley, no me gusta. Y la gente puede elegir al candidato no solo por ser el candidato que le cayó bien o que le gusta su discurso, sino por el equipo que lo acompaña.
Y al Sí. revés, le puede encantar el candidato, pero le presentó al equipo y se le acabó el romance. Entonces, Co- mira lo importante que es saber elegir el equipo que te acompaña. Eso sí es verdad, Jimmy, porque aparte una golondrina no hace verano. Un presidente para todo y para la situación en la que está este país requiere gente proba en cada una de las instancias y nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de exigirles saber quiénes son. Jimmy, del 3 al 17 de agosto son los procesos de democracia interna. Estamos ya a nada. Este frente debería conformarse en estos días, en estas semanas. Así es, máximo 10 12 días y tenemos que empezar las reuniones ya, lo más rápido, efectivamente la próxima semana, porque tenemos que hacer un doble proceso, ¿no? Uno, el de las alianzas, en qué áreas vamos en alianza, apoyando al binomio presidencial, una lista única nacional y en tal o cual provincia, y dónde tienen que hacer los movimientos, sus procesos propios, sus internas propias, porque no en todo el país es posible que vayan juntos. Entonces, eso es efectivamente una carrera contra el tiempo, y en eso estamos, Noris. Listo, Jimmy, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar. Ojalá y el frente prospere en beneficio del país, porque eso de algún modo haría que la papeleta se reduzca y obligaría a los ciudadanos a que tal vez no se desinteresen tanto, porque cuando ven también una sábana de papeleta, la gente dice qué pereza. Es verdad, es Sí, verdad. listo. Gracias, Y Jimmy. además, y además se difumina el voto, ¿no? Gracias, Exacto, Noris, muy sí, amable. obvio, sobre todo eso. Un abrazo.